Pues nuevamente, hermanos, por la gracia de Dios, juntos vamos a continuar con nuestro estudio sobre los atributos de Dios. En este caso nos vamos a enfocar a la ira como atributo de Dios. Y para su consideración vamos a ver 3 puntos. En general, algunas consideraciones como primer punto sobre la ira de Dios. Segundo punto es qué dice la Biblia sobre este atributo que es la ira de Dios. Y el tercer punto, ¿qué implicación tiene para el creyente este atributo de la ira de Dios? Empecemos con las consideraciones sobre la ira de Dios. Jonathan Edwards predicó un sermón que se llamó Pecadores en las manos de un Dios airado, en donde muestra la verdadera condición de la humanidad caída, la ira del Señor y la necesidad de salvación. Vamos a leer una porción de este sermón. Tu impiedad te hace como si fueras tan pesado como el plomo, y te dirigirá hacia abajo con gran peso y presión directo al infierno. Y si Dios te dejara caer, inmediatamente te sumergirías y rápidamente descenderías dentro del golfo sin fondo. Y tu constitución saludable, y tu propio cuidado y prudencia, y tu mejor plan y toda tu justicia no tendrían más influencia para sujetarte y librarte del infierno que lo que una tela de araña puede hacer para frenar una roca al caer. Las negras nubes de la ira de Dios están ahora flotando directamente sobre sus cabezas, llenas de terribles tormentas y truenos, y de no ser por la mano restrictiva de Dios, hubieran reventado inmediatamente sobre ti. El placer soberano de Dios por el presente detiene su viento agitado. De otro modo, vendría con furia y tu destrucción llegaría como torbellino. Serías como la paja menuda en el suelo después de ser trillada en el verano. Hasta aquí la cita de este sermón. Nos ha indicado, como habíamos dicho, cuál es la condición de la humanidad caída, la necesidad de una salvación ante la ira del Señor. La mayoría de las personas tenemos aversión a estudiar este atributo de la ira de Dios. No queremos reconocer que Dios es un Dios de ira. Y la ira de Dios se define como el aborrecimiento intenso al pecado. Cuando hablamos de ira, hablamos de enojo e indignación intensa y profunda. Por lo tanto, imaginemos, un ser puro como Dios aborrece literalmente el pecado. En la Biblia se hallan diferentes descripciones sobre la ira de Dios cuando el pueblo peca contra él. Leo el Salmo 90, de los versículos de 7 al 12. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y tu indignación, según que debe ser temido. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es importante recordar, hermanos, que el ser humano no alcanza a comprender totalmente lo que significa la ira de Dios. Ningún hombre puede conocer a fondo la ira de Dios, así como ningún hombre puede conocer tampoco el amor de Dios. Y recordar, no hay divisiones en Dios. Dios es amor, pero también Dios es misericordia, pero también Dios es ira. Él siempre actúa perfectamente en sus perfecciones o atributos.
Ahora veremos algunos aspectos de la ira de Dios que nos deben de motivar a cambiar nuestra conducta, a adorarlo. ¿Qué dice la Biblia sobre este atributo en nuestra segunda pregunta? Pues nos dice que la ira de Dios debe de provocar temor en la humanidad. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: y Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Más adelante, en el versículo 6 de este mismo capítulo, dice Nahum: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. En el Nuevo Testamento, Lucas, en el capítulo 12, nos dice, versículos 4 y 5: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Son palabras del Señor Jesucristo, registradas en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la ira de Dios debe de provocar temor en la humanidad. Pensar en la ira de Dios debe provocarnos el deseo de huir de su presencia. Otro aspecto de la ira de Dios que nos habla su palabra dice que la ira de Dios es inmutable. Dios no cambia. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Por lo tanto, su aborrecimiento contra el pecado es igual. Malaquías, capítulo 3, versículo 6 nos dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Se dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador, y se piensa que Jesucristo, que trajo la salvación, Él no castiga. Pero en realidad en el Nuevo Testamento se habla más del infierno que en el Antiguo Testamento. Apocalipsis 20, versículo 3 nos dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El Salmo 2, versículo 12 nos dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces, también nos enseña que la ira de Dios es inmutable, no cambia. Otro aspecto nos enseña que la ira de Dios es universal, es para todos. El hombre nace bajo la ira de Dios. El Salmo 7 nos recuerda esto en su versículo 11. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y Juan 3:36 nos recuerda: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces hemos visto que es universal, es para todos aquellos que no creen. Otro aspecto que vemos y que nos enseña su palabra es que la ira de Dios es justa. No nos gusta enfocarnos a este atributo de la ira de Dios porque no concuerda con nuestro concepto de justicia. No comprendemos cómo Dios determinó a unos vasos para destrucción y a otros vasos para honra. No imaginamos o no entendemos cómo es que algunos fueron preparados para padecer. Y cuando le preguntamos al Señor, Él nos contesta: ¿quién eres tú para cuestionarme? En el libro de la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 2, Pablo nos recuerda: mas sabemos que el juicio de Dios
contra los que practican tales cosas es según verdad. Esto nos recuerda que somos criminales ante el juez. Entonces no olvidemos que la ira de Dios es justa. También nos enseña otro aspecto, que la ira de Dios es una motivación para no pecar. Conociendo la ira de Dios, debiéramos arrepentirnos y huir del pecado. Marcos, en el capítulo 9, versículos del 42 al 50, solamente leeremos el versículo 43 y 44, nos dice: si tu mano fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, nos recuerda, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, hermano, esto nos debe recordar que la ira de Dios es una realidad y debiera motivarnos esto para no pecar. Otro aspecto que nos enseña la palabra de Dios es que la ira de Dios es satisfecha en Cristo para todo aquel que en Él cree. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 8 a 10, Pablo nos recuerda esta gran bendición. Dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ahora veamos qué implicaciones y qué aplicaciones tiene para nosotros como creyentes este atributo. Hemos conocido más sobre Dios, por lo tanto nuestra responsabilidad es mayor. Conocimos que Dios es completamente puro y aborrece, por lo tanto, el pecado. Es justo que aborrezca el mal. Dios aborrece el pecado y al que se mantiene practicando el pecado. Y habrá un juicio, como nos enseñan aún, para tratar con el pecado. Y ahí se aplicará el justo juicio de Dios. Para imaginar la ira, pensemos que cada vez que el ser humano peca, el Señor va acumulando ira en la copa. Cada uno mereceríamos ir al infierno. Dios promete que va a haber un juicio. Si entendemos esto, debiéramos de agradecer de esta salvación que nos has dado a través de su Hijo, pues éramos enemigos de Dios. Y esto debe de provocar en nuestro corazón, agradecimiento, porque la ira de Dios nunca se apaga. También hemos visto que imaginar a un Dios del Antiguo Testamento castigador y a un Dios Jesucristo en el Nuevo Testamento sin verlo con esta justa ira sería herejía, hermanos, porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios en el Nuevo Testamento. Entonces Dios Padre tiene ira, se aira contra el pecado. Dios Hijo se aira contra el pecado y el Espíritu Santo se aira también contra el pecado. Entonces no podemos decir que en el Antiguo Testamento Dios castigaba solamente y en el Nuevo Testamento solo nos trae salvación. No es así. El aborrecimiento contra el pecado se ve en toda su palabra. Dios no puede ser misericordioso sin ser justo. Nos ha dado salvación, pero sigue siendo justo. Hay una lista de pecados que cada uno ha cometido y que cometeremos seguramente. Y por cada pecado se ha de recibir un justo castigo. Dios no solo está mostrando
justicia con los incrédulos. Dios hace justicia con todos. Entonces ha dado a unos justicia, salvación y a otros misericordia. Dios tiene que castigar cada pecado. Como creyente en Cristo, sé que Dios derramó todos esos pecados. Toda esa ira contra ese pecado fue derramado en Cristo. La ira de Dios se derramó en Cristo. Dios muestra su justicia a todo ser humano y muestra misericordia a algunos. ¿Por qué tiene que ser así? En su gracia Dios ha decidido esto. Romanos 9, versículos del 14 al 16 nos recuerda. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y que me compadeceré de aquel que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces nos anima esto a no vivir en el pecado, hermanos. Jesucristo nos salvó de su propia ira. Él mismo la recibió. Entonces, Dios nos dio salvación a través de haber matado a su Hijo, puesto toda nuestra culpa en Él. Si apreciamos la belleza de esta doctrina, hermanos, debemos de cambiar nuestra actitud ante el pecado. Sepamos que merecemos disciplina, pues Dios va a tratar con esas ofensas que aún como creyentes hacemos. Pero sepamos que es la disciplina de un Dios, de un Padre amoroso que trata de enderezarnos. Por lo tanto, este conocimiento aumentado en relación a los atributos de Dios nos debe de hacer alabarlo más, de agradecerle más y de dejar el pecado. Muchos de nuestros conocidos, hermanos, recibirán la ira de Dios preparada para el final de los tiempos. Termino leyendo a Isaías capítulo 63, versículos del 1 al 7. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Sabiendo esto, hermanos, pues también nos debemos de comprometer a compartir el Evangelio. Hasta luego. Dios les bendiga.